Ni una, ni dos, ni tres, cuatro son las firmas de alta velocidad que ya operan en España y que poco a poco se irán extendiendo por muchas otras rutas, y en este vídeo te ayudo a saber por cuál decidirse según tus necesidades. Desde el pasado 25 de noviembre ya se puede decir, 4 marcas de trenes de alta velocidad circulan por las vías españolas: Renfe AVE, Ablo, la firma de bajo coste de Renfe, Ouigo, la firma de bajo coste de la empresa pública de ferrocarriles franceses, y la más nueva en llegar, la italo-española Irio, de momento solo coincidiendo en la ruta Madrid-Zaragoza-Barcelona, pero pronto lo irán haciendo en varias rutas más, logrando con ello la mayor de la competencia posible y un amplio abanico al que acogerse a la hora de comprar billetes de tren. Son muchas las opciones a la hora de decantarse por un tren u otro: la calidad del propio tren, los servicios de a bordo, el catering y la restauración, las frecuencias, las opciones de ocio y conectividad y, por supuesto, los precios. Por lo que hay que distinguir claramente dos vertientes: las dos firmas de bajo coste, es decir, Ablo y Ouigo, y las destinadas a un pasajero más habitual y digamos exigente, como son Renfe AVE e Irio, dejando claro que aquí no vamos a hacer comparativas con las líneas aéreas. De momento, como he dicho, las 4 marcas solo operan en la ruta estrella del país, la Madrid-Zaragoza-Barcelona, si bien el resto de líneas de alta velocidad del este y del sur se irán añadiendo poco a poco, quedando por ahora fuera las rutas del norte y el oeste peninsular, algo que abordaremos más al detalle en otro vídeo. Si lo que quieres y primas por encima de todo es el confort, la recomendación es clara: Renfe AVE, a ser posible con el modelo Velaro, o Irio, cuyos trenes ETR1000 de Hitachi están a la cabeza en estos detalles. Estas dos marcas son las que más apuestan por el viajero habitual, de negocios, eventos o turismo, con precios algo más caros de media que las otras dos firmas de bajo coste, obviamente, pero en muchos casos no tanto como podría pensarse, especialmente comprando con suficiente antelación. Irio, por ejemplo, ofrece billetes desde los 18 euros, y el AVE de Renfe parece haberse amoldado a la llegada de sus rivales, ofreciendo a veces, y en trenes muy puntuales, billetes por poco más de 11 euros. Otro detalle que puede hacer decantarse a más de uno por un servicio u otro es el de la restauración y cafetería de a bordo, donde una vez más la elección debe ir hacia el AVE de Renfe o Irio. Es más, esta compañía ha apostado fuerte por este servicio, ofreciendo un menú más amplio y digamos gourmet, aunque con precios obviamente altos. Si por contra te conformas con un aperitivo o desayuno normal, en Ouigo tendrás coche cafetería, pero en Ablo tendrás que resignarte a comprar algo en máquinas expendedoras. En cuanto al tema de opciones de ocio, nuevamente deberás rascarte algo el bolsillo y apostar por el AVE o Irio, donde además ofrecen servicio 5G gratuito, algo que da múltiples posibilidades al viajero para ver algo online en tus dispositivos, incluido este canal. Tampoco podemos olvidar el tema de equipajes extra y tamaños, que suelen ser mucho más flexibles en AVE o Irio que en marcas low cost. El tema de la calidad de los asientos, tamaño o amplitud de las plazas también lo deberás tener en cuenta a la hora de elegir low cost o no. Además, Ouigo no tiene personal ni ventanilla en estaciones, por lo que ante cualquier gestión o reclamación será algo más farragosa de lo habitual. Tampoco olvides que en las compañías low cost todo lo extra cuenta, incluso la elección de asiento. Así que a la hora de comprar, recuerda la frase de antaño: nadie da duros por pesetas. En este sentido, te invito a ver el vídeo que grabé a bordo de Irio para comprobar sus cualidades. Pero por supuesto, el dinero prima, y en un mercado hasta hace nada muy caro y fuera del alcance habitual de muchos viajeros, la cosa ha cambiado muy notablemente, al menos donde ya existe esa competencia. Pues la llegada de los servicios low cost ha abierto el tren de alta velocidad a todos los bolsillos, aumentando la oferta de trenes y plazas significativamente y logrando algo impensable hasta hace muy poco: conseguir billetes en un tren de alta velocidad desde los 7 euros en el caso de Ablo, 9 en el caso de Ouigo y, como dije antes, algo más de 11 euros en el AVE de Renfe, eso sí, casi milagroso, y los 18 euros de precio base de Irio, sin contar con posibles ofertas
ofertas y promociones puntuales. Además, a la hora de elegir un tren u otro, te recomiendo mirar las webs de las tres empresas, Renfe para el AVE y para Hablo, Wigo e Irio, y comparar con calma, pues muchas veces te puedes llevar sorpresas como que un tren de más categoría y calidad esté más barato que uno low cost. Además, a la hora de mirar las opciones de Hablo, te recomiendo no hacerlo por su web, sino por la web de Renfe, donde aparecerán junto al resto de trenes AVE, pudiendo comparar así mejor los precios y horarios y a veces llevándote sorpresas en sus tarifas, sin dejar de lado las tarifas especiales por grupos, edades, niños o familias, donde cada marca es un mundo. Aún así, en este punto de las tarifas, hay que dejar muy claro que los buenos precios, gangas y ofertas se consiguen solo comprando con bastante antelación, algo ya también presente en la aviación, pero la llegada de Irio ha abierto aún más ese posible abanico, al tener billetes flexibles. Esto hace posible la compra y cambio de billetes sin coste adicional, como sí ocurre en el resto de marcas, al menos de momento, incluso teniendo la penalización en la mayor parte de los billetes sin opción siquiera a cambios, lo cual hace más, vamos a decir, aventurado comprar un billete con mucha antelación al correr el riesgo de no poder viajar y quedarse sin ese dinero, salvo que pagues un extra en el momento de la compra para dejar abierta esa posibilidad de cambios futuros, lo cual obviamente encarece dicho billete ganga, algo que probablemente empiece a cambiar con la llegada de Irio y esas tarifas flexibles, en el caso sobre todo de Renfe. En el tema de frecuencias posibles, evidentemente Renfe es la clara dominante al tener más trenes y opciones de horarios que nadie, si bien Irio se va a acercar bastante a la empresa pública apostando fuerte por ese detalle, llegando por ejemplo a tener 16 trenes diarios por sentido en la Madrid-Barcelona en los próximos meses y 8 en la Madrid-Valencia. No podemos olvidar tampoco las opciones extra que puede añadir o no valor a tu billete, por ejemplo en el caso de tarjetas de puntos, colaboraciones con otros servicios como líneas aéreas u hoteles, taxis o el caso de los servicios de cercanías gratuitos en la ciudad de salida y en la de llegada al comprar por ejemplo billetes tanto en Renfe AVE como en Irio, algo que no se incluye ni con Hablo ni con Wigo. Hay que dejar claro que salvo Renfe, ni Wigo ni Irio paran en todas las estaciones intermedias de las rutas. Por ejemplo, en la Madrid-Zaragoza-Barcelona, Irio solo para en Zaragoza, Wigo solo para en Zaragoza y Camp de Tarragona, mientras que Hablo, por su parte, sí que para en todas las estaciones, aunque solo en uno de los trenes diarios por sentido. En cuanto a la ruta Madrid-Valencia, Irio parará además en Cuenca, comenzando a operar el 16 de diciembre de este mismo año, mientras que Wigo, que ya opera en esta ruta desde hace bastantes semanas, no hace parada intermedia alguna. Hablo, sin embargo, para tanto en Cuenca como en Requena-Utiel, pero no en todos los casos. En cuanto a la ruta Madrid-Alicante, todas las marcas pararán en Albacete, pero ninguna otra estación, con fecha aún por determinar en el caso de Wigo y Hablo, mientras que para el 2 de junio de 2023 lo hará Irio. En cuanto a las importantes rutas del sur, por ahora permanecen a la espera de la llegada de la competencia de Renfe, que solo opera con el AVE o Albia, sin fechas todavía exactas para el comienzo de los servicios tanto de Hablo como de Wigo, aunque Irio ya ha anunciado que será a primeros de marzo de 2023 cuando opere parando en Córdoba, Sevilla, Antequera y Málaga, dejando claro que de momento quedan fuera lugares como Cádiz o Granada de este tipo de marcas. Como veis, muchos detalles a tener en cuenta más allá del precio a la hora de comprar y decantarse por una u otra marca, y que en cualquier caso suponen una oportunidad para democratizar un mercado de alta velocidad hasta ahora inaccesible para muchos bolsillos. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.